Hoy te platicaré del proceso de extradición de Ovidio Guzmán. El hijo del Chapo Guzmán fue detenido en México debido a que las autoridades norteamericanas solicitaron su captura desde el año 2018 por conspiración para la distribución de droga en ese país. A pesar de las acusaciones en su contra y de que el gobierno mexicano consideraba que Ovidio Guzmán lideraba una facción del Cártel del Pacífico, las autoridades de México no contaban con una orden de captura en contra del hijo del Chapo por delitos cometidos en este país, por lo que su destino en prisión solo dependía de las autoridades estadounidenses. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos formalizó la petición de extradición de Ovidio Guzmán. Hoy te platicaré de ese proceso y el litigio que se viene. Bienvenidos al Caporal del 28 de febrero. ¡Comenzamos! Finalmente, la Fiscalía General de la República recibió una petición formal de extradición en contra de Ovidio Guzmán. Si la orden de aprehensión de la que usted habla fue contra Ovidio o Iván Guzmán, ¿y quién se las habría pedido? Bueno, y tengo otra pregunta. Sí, es Ovidio Guzmán López. Aquí lo tengo. Una orden de aprehensión. Orden de aprehensión provisional con fines de extradición emitida por un juez federal. ¿Se la solicitó Trump? Le respeto a usted. Lo que acabas de ver es un momento en que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en el 2019 sobre la situación jurídica del hijo del Chapo Guzmán. Durante todos estos años y hasta hace apenas una semana, las autoridades mexicanas no estaban buscando a Ovidio Guzmán por algún delito que hubiera cometido en territorio mexicano. Es decir, a pesar de que sabían que como el hijo del Chapo estaba encabezando una facción del grupo delictivo que dejó su padre tras su detención, a pesar de los disturbios por el Culiacanazo, a pesar de sus propios reportes de inteligencia, no existía una sola orden de aprehensión en contra de Ovidio Guzmán en México por un delito que haya cometido dentro de este país. La única orden de aprehensión que existía era una provisional con fines de extradición. De otra manera, dicho de otra forma, las autoridades mexicanas comenzaron a buscarlo solamente porque el gobierno de Estados Unidos pidió su detención para poderlo enjuiciar allá en Estados Unidos. De no ser por ello, no hubiera existido una orden de aprehensión en contra de Ovidio Guzmán, no hubiera existido un Culiacanazo 1, Culiacanazo 2. Sin embargo, aún y tras su captura, el caso todavía pendía de un hilo. El gobierno de Estados Unidos tenía que hacer la petición formal de extradición en un plazo determinado y de no hacerlo o de hacerlo de manera incorrecta, Ovidio Guzmán podía ser dejado en libertad. De hecho, el abogado de Ovidio, Alberto Díaz Mendieta, reconoció un día después de la detención del 5 de enero que aún no podía definir una estrategia a seguir, una estrategia de defensa, porque no existía ya finalmente la petición formal de Estados Unidos. Había una provisional, pero no una definitiva, formal. Y también ratificó el abogado que no existía otra orden de aprehensión en contra de Ovidio Guzmán por algún delito cometido en México. No, es que no se puede hablar todavía de una estrategia ni de nada hasta que no presente el gobierno que lo requiere la petición formal. Esto nada más es una provisional. ¿Algún otro delito cometido? No se tiene noticia de otro delito. Sin embargo, fue apenas la semana pasada cuando las autoridades mexicanas consiguieron la primera orden de aprehensión en contra de Ovidio por delitos cometidos dentro del territorio nacional, tema del cual te platiqué en este video que te traje a este canal ampliamente. Te voy a dejar la liga de la descripción por si te interesan más detalles. ¿Qué significa esto? Bueno, si por algún motivo llegara a fallar la petición de extradición por parte de Estados Unidos, Ovidio Guzmán no sería dejado en libertad en automático porque ya existe una orden de aprehensión en su contra para ser enjuiciado en México. Una orden de aprehensión, por cierto, cuyos detalles no han sido revelados, es decir, no se sabe de qué ha sido acusado. Pero me voy a detener en la petición de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos, que es el tema principal de este video. Desde el año 2018, la Corte de Distrito de Columbia en Washington ha pedido la detención de Ovidio Guzmán y lo ha acusado tanto a él como a su hermano Joaquín López de conspiración para distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana. A los dos los acusan de haber estado involucrados en operaciones de droga
y entre los años 2008 y 2018, según quedó asentado en la acusación que entregaron a la Fiscalía General de la República. Lo que estás viendo en pantalla en este momento es una ficha de búsqueda girada por el gobierno de Estados Unidos, en donde ofrecen $5 millones por información para dar con el paradero del hijo del Chapo Guzmán. Finalmente, Ovidio fue detenido el 5 de enero de este año, de este 2023, en Culiacán, Sinaloa, con base en una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, y al día siguiente, el 6 de enero, un juez dictó la detención por 60 días a Ovidio Guzmán. Es decir, el gobierno de Estados Unidos tenía ese plazo, esos 60 días, para presentar el pedido formal de extradición, y el último día que tenía para hacerlo era el próximo domingo 5 de marzo. Pero los estadounidenses se adelantaron y finalmente han presentado esa solicitud 6 días antes de que venza el plazo. Ayer la Fiscalía General de la República recibió esta petición formal, por lo que turnará el documento al juez Gregorio Salazar Hernández del Centro de Justicia Penal de Almoloya de Juárez, para que programe una audiencia en donde le va a informar sobre esta petición del gobierno de Estados Unidos a Ovidio Guzmán. Esta petición del gobierno norteamericano contiene el expediente completo y la relación de pruebas con las que el Departamento de Justicia pretende llevarlo a juicio, obviamente a Ovidio Guzmán. Entre las pruebas que los estadounidenses afirman tener, según ha dado un adelanto la Fiscalía General de la República, está el testimonio de un colaborador del Chapo, así como las comunicaciones que le fueron intervenidas a varios Blackberries de Ovidio entre septiembre del 2013 y febrero del 2014, donde presumiblemente se le escucha coordinando envíos de droga a Tucson, Arizona. La audiencia informativa todavía no ha sido agendada, pero una vez que ésta se realice, Ovidio Guzmán tendrá 3 días para presentar pruebas en su favor y manifestar excepciones contra los estadounidenses. Después comenzarán a correr 20 días para que Ovidio acredite sus dichos. Una vez pasados estos 20 días, el juez debe de emitir su resolución y la Cancillería entonces tendrá otros 20 días para emitir su veredicto. En un proceso de extradición solamente hay 2 excepciones para evitar la entrega a otro país, es decir, Ovidio Guzmán puede recurrir a una de estas 2. 1, que él compruebe que no es la persona a la que están buscando en el extranjero, dado que se hayan equivocado, por ejemplo, de persona por tener los mismos nombres. O 2, que la petición del gobierno de Estados Unidos no se ajuste al tratado de extradición. Y adicional, Ovidio Guzmán también puede presentar un amparo y alargar este litigio por aproximadamente 1 año. Esta es la descripción del momento jurídico por el cual está pasando Ovidio Guzmán y las rutas que puede seguir tanto las autoridades como el acusado. Esto es lo que he preparado para ti sobre esta noticia que se ha dado a conocer en las últimas horas. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el CENFI, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín al Cártel del Pacífico.